Hoy para mí es un privilegio, es una bendición y también es una grande responsabilidad compartirles este tema que es importante, hermanos. Créanmelo, que de hace algunos meses, y es como introducción a lo que vamos a hablar, este tema lo empecé a trabajar y a estudiar con mi familia. Y ahora que me tocó la oportunidad de darlo, Dios abrió más mi entendimiento, amplió más mis conocimientos en este tema. Y necesitamos urgentemente conocer este tema y luego practicarlo. Quiero que me acompañen a Esdras capítulo 7, versículo 6. El hombre como instructor en las Sagradas Escrituras es el tema que hoy nosotros vamos a tomar, que vamos a estudiar. El hombre como instructor. Nosotros somos los responsables en nuestro hogar como sacerdotes de ser los que instruimos a nuestra esposa y a nuestros hijos en las Sagradas Escrituras. ¿Lo tenéis, hermanos? Y dice la palabra de Dios. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para con Israel. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Hemos estado orando, Señor, porque dependemos de ti en todo lo que hacemos, Señor. Pido a ti, Señor, que me guíes como lo ha hecho nuestro hermano José Miguel, que me guíes, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque dependemos de tu Santo Espíritu. Sabemos que tu Santo Espíritu está aquí con nosotros. No tenemos duda de que tú estás en medio de nosotros, tan solo porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan, tú estás en tu nombre, Señor, tú estás en medio de ellos. Y nosotros nos hemos congregado en tu nombre, tan solo porque sabemos que tu Espíritu ya mora dentro de nosotros. Hay certeza, Señor, y porque tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, Señor, tú estás aquí. Gracias, Señor, y pido a ti que nos hables y nos ministres a todos, que mis hermanos reciban tu palabra hoy en su corazón para practicarla y para enseñarla. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, cuando éramos niños, mis hermanos y yo nos dedicábamos a jugar a las luchas, a practicar las luchas. No sé si ustedes conocen las luchas mexicanas, pero ahí se ponen máscaras del santo, de Blue Demon, de tantos personajes que no quiero mencionar. Algunos son muy malos los personajes. Y hermanos, eso nos dedicábamos a jugar con disfraces. También nos gustaba mucho practicar y decíamos, vamos a jugar a los pistoleros, y jugábamos entre apaches y pieles rojas y de esa manera jugábamos entre las montañas jugando a los pistoleros. Hermanos, pero hoy nosotros no nos vamos a poner un disfraz de sacerdote. No es un disfraz el que nos vamos a poner. Realmente nos pertenecen a nosotros el uniforme de un sacerdote. Realmente nosotros lo tenemos que poner porque nos pertenece y no es un disfraz el que tenemos que llevar. Sí, antes llevaba un disfraz para jugar, pero esto que estamos llevando nosotros ahora no es un juego. Este mandato de que Dios nos ha dado, que somos los sacerdotes de nuestra casa, no es un juego, hermanos. Tenemos que ponernos realmente las vestiduras que nos pertenecen a nosotros, las vestiduras sacerdotales que realmente a nosotros las tenemos que llevar. Y de esa manera, hermanos, vamos a ejercer como sacerdotes en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo nosotros para el beneficio eterno de nuestras familias. Para eso nos tenemos que colocarnos las vestiduras de sacerdotes. Y no es un disfraz, es lo que nos pertenece a nosotros. Cuando entendí esto, hermanos, se lo voy a compartir. Tuve que llamar a mi esposa y a mis hijos en las reuniones familiares y antes de empezar me humillé delante de Dios. Pedí perdón a mi esposa
y pedí perdón a mis hijos, porque yo estaba primeramente desobedeciendo el mandato de Dios, en no cumplir con mis deberes, con la orden que Dios había dejado, y también en no instruir a mis hijos en las Sagradas Escrituras. Y les dije: hijos, perdonarme porque no estoy haciendo un culto diario con vosotros. Y el primer deber que yo tengo como esposo es enseñar a mi esposa. El segundo es enseñar a mis hijos, instruirlos en las Sagradas Escrituras, porque son mandatos de Dios. Para eso nosotros, hermanos, hemos estado estudiando que el hombre como sacerdote del hogar es un intercesor, es un hombre de oración, es un hombre que sabe orar, es un hombre que busca a Dios en oración y un hombre que ora por su familia. Hemos estado mirando que el hombre como sacerdote del hogar es un director de la adoración religiosa. ¿Qué es esto? Que debemos ministrar y oficiar un culto en nuestra casa. Y tercero, un mediador de la bendición divina. También lo hemos estado mirando. Y que debemos nosotros ponernos en la brecha para interceder a favor de nuestra esposa, de nuestros hijos. Debemos estar orando a favor de ellos, intercediendo por ellos. Y hoy, hermanos, hoy nos toca este punto tan interesante y tan importante y tan necesario en nuestras vidas, un instructor en las Sagradas Escrituras. El cuarto papel es tan importante, hermanos. Uno de los énfasis más claros del Antiguo Testamento que se encuentra en una gran cantidad de pasajes es que los sacerdotes israelitas impartían instrucciones sobre la ley de Dios. Y algunos pasajes nos mostrarán la importancia de la responsabilidad de los sacerdotes para instruir al pueblo de Dios en las Sagradas Escrituras. Para esto, hermanos, quiero que veamos 4 consejos. El primer consejo que vamos a ver es: el sacerdote, como instructor en las Sagradas Escrituras, debe ser un conocedor de las Sagradas Escrituras. El segundo, debe practicar las Sagradas Escrituras. El tercero, debe enseñar las Sagradas Escrituras a su familia. Y como cuarto, debe ser obediente al mandamiento de Dios. Debe obedecer a los mandamientos de Dios. Y como primer consejo que hoy nos vamos a empezar para que nosotros adquiramos sabiduría para llegar a hacer nuestras tareas como sacerdotes en nuestra casa, debe ser conocedor de las Sagradas Escrituras. Todos nosotros, hermanos, los que nos encontramos en este lugar, debemos tener hambre de la palabra. Hoy estamos en ayuno, pero tenemos hambre de la palabra, y seguramente que todos los que están aquí es porque tienen hambre de la palabra de Dios. Conocedor de las Sagradas Escrituras. Es importante que como sacerdotes conozcamos en su totalidad las Sagradas Escrituras y no caigamos, hermanos, en el error en que cayeron los sacerdotes, los hijos de Elí. La semana pasada, el domingo, nos estuvieron hablando el pastor Marcos Maciel aquí sobre los pecados de los hijos de Elí. Luego el pastor también habló lo mismo de los pecados de Elí, y hoy es lo mismo. Vamos a aprender de ellos. Los hijos de Elí, nos dice en primer libro de Samuel 2:12, nos dice: los hijos de Elí eran hombres indignos, eran hombres impíos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Si eran sacerdotes, ellos primeramente tenían que conocer a Dios, primeramente tenían que caminar con Dios, primeramente tenían que tener intimidad en oración con Dios, obedecer a Dios en todo. Y luego, hermanos, ellos no lo conocían. No conocían al Señor, y como eran hombres impíos, y luego ya más adelante en el libro de Samuel vemos todos los pecados de ellos. Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, porque se espera, hermanos, que todos los sacerdotes conozcan las Sagradas Escrituras y también conozcan las costumbres de los sacerdotes para poder liderar correctamente al pueblo de Dios. Para poder nosotros liderar a nuestra familia debemos de conocer las Sagradas Escrituras. Y tristemente los hijos de Elí no poseían tales conocimientos, y eso fue uno de sus grandes pecados. Eso fue uno de sus grandes pecados, no conocer las Sagradas Escrituras. En Jeremías 2:8 nos dice: y los sacerdotes no dijeron:
¿dónde está el Señor? No preguntaron en dónde está el Señor. No tuvieron ganas de conocer al Señor. Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Una vez más, los que se ocupaban de la ley, que eran los sacerdotes, no tuvieron intimidad conmigo, no me conocieron, yo no los conozco. Los gobernantes se burlaron contra mí y se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechaban. Esta es una profecía de condenación a los sacerdotes, quienes son descritos como aquellos que se ocupaban de la ley y eran responsables de comunicárselas al pueblo. Tenemos que aprender de Esdras, hermanos. Y otra vez volvemos a retomar la escritura con la que iniciamos. Tenemos que aprender de Esdras porque esta escritura a mí tocó mi corazón. Y mira lo que dice el 7, capítulo 7 de Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto. Esa palabra cuando dice, era un escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Ya que Esdras, y esto es donde entra aquí, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Somos los responsables, somos los que tenemos que enseñar de la palabra de Dios a nuestra esposa, de la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tenemos que ser expertos, tenemos que tener ganas de conocer la palabra de Dios, las escrituras. Yo me junto con con algunos hermanos de vosotros, hablamos, y hermanos, siempre hablamos de la palabra. Siempre hablamos lo que estamos aprendiendo, lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha enseñado, recomendándonos a un libro, recomendándonos una escritura. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestra esposa y con nuestros hijos. Lo mismo. Para eso tenemos que ser conocedores de la palabra. Y por eso lo dice aquí, que Esdras era un experto en las sagradas escrituras, en la ley de Dios, era un experto. Quizás nosotros no somos expertos, pero si más adelante voy a dar una aplicación. ¿Qué somos nosotros? Esdras, quien como sumo sacerdote de Israel había decidido estudiar la ley del Señor y cumplir con las tareas sacerdotales de enseñar los estatutos y ordenanzas de la ley del Señor en Israel. Nosotros también lo tenemos que hacer. Sin embargo, hermanos, el estudio personal no solamente el estudio personal de la Biblia no es suficiente. He llamado a algunos hermanos, ¿por qué no invitándolos? ¿Por qué no viniste a la reunión de varones, de ayuno y tal? La respuesta fue esta, hermanos. Porque lo que voy a aprender ahí lo encuentro en la Biblia. No es correcto. Que no se les vaya a ocurrir pensar a vosotros, hermanos, que lo que nosotros estamos aprendiendo aquí lo encontramos en la Biblia. Y querramos vivir una vida cristiana muy individualista. Y queramos nosotros estar en nuestra casa como diciendo, solamente yo aquí en mi casa estudiando la palabra y orando voy a aprender. No necesito de ir a más reuniones extras de la iglesia. Me puedo congregar solamente los días martes, jueves y domingo y más, ya no. Que no se nos ocurra a nosotros pensar de esa manera. Creemos que somos un fracaso si llegamos a pensar que nomás solos podemos estudiar y que es un fracaso si no lo conseguimos. Hermanos, eso está fuera de la realidad. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que estar en esta reunión tan importante, estar aquí para ser instruidos con la palabra de Dios. También debemos ponernos bajo un ministerio público de la palabra de Dios y que sea sólido, como en el que nos encontramos nosotros, como en esta iglesia donde Dios nos ha traído. Estamos en un lugar donde la palabra de Dios es explicada, instruida, enseñada, predicada, con todo el consejo de Dios. Hay veces que nos hablan bonito y a veces que nos hablan fuerte, pero para bien de nosotros. Igual como lo que yo hago con mis hijos. A veces que les hablo con amor, pero a veces que tengo que hablarles fuerte y parece ser como si no los amara, pero les amo. Es lo mismo que sucede en la iglesia. Estamos aquí para ser instruidos. Pero ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a obtener estos conocimientos de los que estamos hablando? Que el hombre
como sacerdote del hogar, debe ser conocedor en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, con los dos medios de gracia que Dios ha puesto. ¿Cuál? El estudio personal de la palabra. Sí, es importante y es necesario que nosotros estudiemos personalmente la palabra de Dios. Y el segundo es estar bajo un ministerio público de la palabra. Por ejemplo, la iglesia. Ahora bien, hermanos, en Deuteronomio 17:18, y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente las palabras de esta ley. Hermanos, se le dice al rey de Israel que escriba una copia de la ley de Dios para que esté a su lado todos los días de su vida. Necesitaba este rey consultar constantemente lo que la palabra de Dios decía. Hermanos, si este rey del pueblo de Dios puso en tan alta estima lo que Dios dijo, ¿cómo podemos nosotros hacer algo menor a eso? Si este rey se enfatizó tanto en estudiar las Sagradas Escrituras para enseñarlas al pueblo, nosotros, ¿cómo podemos hacer algo menor a eso? El mejor medio para llegar a ser un buen maestro de la palabra de Dios es estudiar por nosotros mismos en nuestra casa, sí, como lo hacían también en el Nuevo Testamento los bereanos, que ellos escudriñaban para ver si realmente lo que Pablo les estaba predicando era correcto o era así. Fíjate la escritura, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo la estamos recibiendo ahora nosotros? ¿Con toda solicitud o hay en su mente algún obstáculo que no les deja recibir completamente el mensaje de hoy? Y dice que estos escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Después de que nosotros terminemos de esta reunión, tú cuando vayas a casa, coges tu Biblia y voy a ver si lo que me enseñaron ahí es así. Eso es como lo que hacían los bereanos y por eso se les dice que eran más nobles. Si queremos instruir a nuestras familias, debemos prestar atención al mandamiento de las Escrituras, al mandato, al participar en un estudio bíblico personal en constancia. Aprovechemos, hermanos, de verdad. Solo con todos los que estamos en este lugar, ya el cupo debería de estar lleno del Instituto Teológico de Formación Cristiana que muy pronto se va a inaugurar. Pero solamente con los varones que estamos aquí, ya ese debería de estar lleno. Debemos tomar los pasos radicales que sean necesarios para encontrar el tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios a diario. Pueden decir, es que yo no puedo venir los sábados, pero hermano, inventa algo y planealo para que puedas estar con nosotros. Yo inmediatamente me apunté, y mi esposa también, y mi hija también, y yo espero que un día mis dos hijos también se anoten, porque quiero que seamos instruidos en la palabra de Dios. Otra cosa es no faltar a las reuniones que se llevan a cabo durante la semana. Esas cosas nos darán muchísimo conocimiento, hermanos, y yo les digo por qué. Porque el pastor se prepara, hermanos, con mucho esfuerzo, dedicación y con muchas horas de oración para que nosotros seamos edificados. Se nota cuando un pastor está preparado. Se nota cuando un pastor ya no sabe ni qué decir. ¿Cierto o no? Ustedes también lo saben. Pero aquí el pastor le falta tiempo para comunicarnos la palabra de Dios. Y siempre se está disculpando. Perdonadme, hermanos, me he pasado. No tiene que pedir disculpas, nos tendríamos que quedar, si es posible, más horas. Pero el pastor con respeto y nos dice perdón. Pero tenemos a una persona aquí, tenemos a Pastor Marcos Maciel, que también nos da palabra en abundancia y siempre estamos bien nutridos con la palabra de Dios. Segundo punto, hermanos, ya vimos que el sacerdote, para ser instructor en las Sagradas Escrituras, debe ser un conocedor, un experto, uno que le gusta estudiar la palabra de Dios. El segundo, debe practicar las Sagradas Escrituras, porque mucho conocimiento y no practicar nada no le sirve al sacerdote. No nos sirve de nada, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla.
Fíjense cómo dedicó su corazón. Dedico mi corazón a estudiar, pero después de que conozco, lo practico. Después de que adquiero un conocimiento, entonces aplico sabiduría, que la aplicación del conocimiento es la sabiduría. Nosotros de la misma manera debemos estudiar las Sagradas Escrituras para practicarlas, para vivirlas, para ponerlas por obra, como lo dice en Santiago, ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Pregunta así, yo me hago esas preguntas. ¿Cuántas veces me he engañado a mí mismo? ¿Cuántas veces yo escucho mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, y luego, hermanos, no practico nada? Digo, me estoy engañando a mí mismo. Deuteronomio 4, 5 al 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos esos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Cuándo? Cuando oigan la palabra de Dios y cuando sea practicada. Entonces dirán: ciertamente este pueblo es un pueblo sabio e inteligente. Deuteronomio 4:13 nos dice: y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos. Sabemos que en Deuteronomio, que desde Éxodo dieron los 10 mandamientos, que todo Deuteronomio habla de las ordenanzas de Dios, pero no solamente son los 10, son cantidad de mandamientos, cientos de mandamientos, como este de ser instructor en las Sagradas Escrituras, que nosotros tenemos que cumplir. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos a fin de que los cumplierais en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Sabemos que nosotros vivimos en un mundo de maldad, hermanos, y por eso venimos a este lugar a ser instruidos con la palabra, y por eso estudiamos también la palabra a solas en nuestro hogar, para que cuando salgamos afuera en este mundo lleno de maldad, nosotros vivamos la palabra. Porque sí es verdad que si salimos de aquí se nos olvida y nos empezamos a comportar como si no hubiésemos escuchado la palabra de Dios, somos entonces necios, imprudentes. Pero hermanos, Deuteronomio lo dice así: entonces me llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que habló hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis, que ya fue el primer punto, aprender y después, y poner por obra. ¿Cuántos mensajes en el transcurso de nuestra vida nosotros hemos escuchado? La pregunta que yo me hice para mí, dije: ¿y cuántos mensajes me los recuerdo y los estoy poniendo por obra? Venimos el martes, venimos el jueves, venimos los domingos, estamos entre semana otras reuniones, pero luego, ¿cuántos yo ya me los he aprendido? Ya están guardadas en mi memoria y en mi corazón, para que cuando sea la oportunidad, ponerlos por obra. Yo me lo hice y dije: me falta muchísimo. Y esa es una exhortación para mí y para vosotros. Nos falta muchísimo poner por obra todo lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras. Hermanos, ahora hasta este momento hemos visto que el hombre como sacerdote del hogar, para ser instructor en las Sagradas Escrituras, primero tiene que ser un conocedor de ellas, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que empezar a estudiar profundamente la palabra de Dios. Segundo, practicar las Sagradas Escrituras. Ya que las conocemos, practicarlas. No sirve conocer y no practicar nada. ¿De qué nos sirve? Tenemos lleno nuestro cerebro, nuestra cabeza de conocimiento, pero no hay nada de aplicaciones en nuestra vida. Y tercer punto que hoy vamos a ver, el tercer consejo: debe enseñar las Sagradas Escrituras a su familia. Ahí es donde empieza la acción, ¿verdad? Aquí es donde empieza la acción. Ahora ya que las conozco y que ya las practico, que ya las vivo, que ya soy un ejemplo de enseñar las Sagradas Escrituras con el ejemplo, ahora se las voy a enseñar a mi esposa y a mis hijos.
Qué triste sería, hermanos, qué triste sería que mis hijos vayan a pedir consejo al padre de enfrente. Y qué triste sería también que mi esposa vaya y le pida consejo de la Biblia al vecino. Porque yo, que soy el responsable de hacerlo, no lo estoy cumpliendo. Es necesario venir a la iglesia y aquí somos instruidos todos como familia. Pero una vez llegando a la casa y estando en casa, estas ordenanzas que luego más adelante vamos a ver, las ordenanzas de los mandamientos que debemos obedecer, los tenemos que cumplir. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel los estatutos y decretos. Hermanos, Esdras no solo se propuso a estudiar la palabra, sino también a enseñarla. Y ese es uno de nuestros principales papeles, enseñar la palabra de Dios a nuestra esposa y a nuestros hijos. Una vez el pastor compartió aquí, hermanos, el único trabajo que tenéis vosotros es enseñar la palabra como esposos a su esposa y a sus hijos. Se me quedó guardado, dije, ese es mi trabajo, ese es mi deber que yo tengo. Ese es mi ministerio que yo quiero, estar con mi esposa y con mis hijos. Consideremos el ejemplo de Abraham, el padre de los fieles y el amigo de Dios. Fue por su devoción a Dios en su hogar que recibió la bendición de, fíjense lo que dice esa escritura, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. El patriarca, hermanos, es elogiado por Dios, porque instruye a sus hijos y siervos en el más importante de los deberes. ¿Cuál era? El camino del Señor. Que el patriarca estaba enseñando y instruyendo a sus hijos y a sus criados en el camino del Señor, en la verdad acerca de su gloriosa persona, en su derecho indiscutible sobre nosotros y lo que requiere de nosotros. Esto era lo que hacía Abraham con su pueblo, con sus hijos, con sus criados. Notemos bien las palabras que dice aquí, que mandará, es decir, que usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, usar la autoridad que Dios nos ha otorgado para que nosotros podamos enseñarle a la palabra de Dios a nuestros hijos y nosotros seamos esos responsables como tenemos que ser, de instruir a nuestros hijos, de enseñarles la palabra a nuestra esposa y a nuestros hijos. Abraham también oraba a la vez que enseñaba a su familia. Donde quiera que levantaba su tienda, edificaba ahí un altar a Jehová. Ahora bien, hermanos, si somos simiente de Abraham, deberíamos hacer las obras de Abraham. Y por lo tanto, no descuidar el deber del culto familiar. No descuidarlo. Le hacía una consulta también al pastor. Pastor, sí, imaginémonos, hermanos, si la pandemia no hubiera sido de 2 meses, si la pandemia hubiera sido de 1 año y que nosotros hubiésemos estado en otro año donde no había internet, ni teléfonos móviles, ni redes sociales, nada, que no pudiéramos tener comunicación de una casa a otra. ¿Qué hubiera pasado? Gracias a Dios que nosotros tenemos un pastor que nos alimentó cada semana, cada día, y que crecimos y que estábamos siempre ahí pegados frente al monitor para ser instruidos. Pero si no hubiese sido así, ¿tú habrías hecho cultos? Yo habría hecho cultos. Seguramente yo creo que muchos no habríamos hecho ni un solo culto. ¿Saben qué ha pasado en otros lugares? Que las iglesias se han cerrado. Que cuando van a abrir la iglesia ya no llegó nadie. Porque se perdieron en el camino. Hermanos, es importante que el culto familiar no se descuide. Fíjense lo que dice David, cuya vida fue una continua adoración a Dios, y para quien pasar un día en los atrios del Señor era mejor que 1000 en las moradas de maldad. David no descuidó el altar familiar y dice, lo que nuestros padres nos dijeron, no lo encubriremos a nuestros hijos. Lo que nuestros padres nos enseñaron, no lo vamos a encubrir a nuestros hijos. Y este salmo me gusta porque es
Es tan hermoso, dice en el versículo, en el Salmo 78, que también está puesto aquí, versículo 3. ¿Qué hemos oído y conocido? Y que nuestros padres nos han contado, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Qué tan importante es nosotros recordarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Hermanos, son ejemplos del Antiguo Testamento, pero hay un ejemplo que me ha impactado en mi vida y creo que este ejemplo está en el libro que hemos estudiado. Si lo han estudiado, se darán cuenta que ahí está. El ejemplo está en Hechos capítulo 8, versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca, esta palabra la marqué, abrió su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Cuando Felipe le pregunta al eunuco etíope si entiende la parte de las escrituras que está leyendo, el eunuco sabía instintivamente que necesitaba ayuda y por eso le preguntó, ¿cómo podré hacerlo si no hay nadie que me esté enseñando, si no hay nadie que me guíe? ¿Cómo lo voy a hacer? Felipe, hermanos, Felipe pudo explicar lo leído. La pregunta es, aplicación para nosotros. Nosotros tenemos la capacidad que tuvo ahí Felipe, porque si sabemos algo de Felipe, fue uno de los 7 diáconos que escogieron, de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Pero no nos dice la palabra que era lleno del conocimiento de la palabra de Dios, sí nos dice que era lleno de sabiduría. ¿Qué es eso? Que conocían la palabra y por tanto la practicaban la palabra de Dios. Ahora aquí, nosotros tendremos, yo me quedé pensando, Dios mío, yo tendré esa capacidad de ser como este Felipe, de que cualquier escritura que yo vea a alguien leyendo, que me digan, ¿entiendes lo que lees? Y yo desde esa escritura puedo llevarlo hasta el evangelio de Cristo. Hermanos, eso me puso a mí como diciendo, tienes que estudiar para que desde esa escritura también tú puedas llevar a quien sea hasta el evangelio, para que esta persona pueda conocer a Cristo. Eso fue lo que hizo Felipe aquí. Felipe no se subió al carro para ser paseado. No, se subió al carro para hacer el trabajo de sacerdote, instruir a este eunuco. Esto me puso a mí y dije, Señor, yo tengo que estudiar tu palabra para que desde Génesis 3 puedo llevarlo, o desde Génesis 1 puedo llevarlos hasta el evangelio. Porque toda la palabra de Dios, toda la Biblia habla del evangelio y toda la Biblia habla de Cristo. Y tengo que saber conducirlos a mi esposa y a mis hijos en el evangelio. No sé si tú estás preparado como Felipe. No lo sé si tú tienes esas cualidades y esa experiencia para hacerlo. Pero deberíamos tenerlo también nosotros. Que la pregunta que me haga mi esposa, yo esté preparado para contestarle. Y si no, juntos pues lo vamos a aprender. Pero hermanos, por pronto vamos a estar preparándonos. En Efesios 4 nos dice, 11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, hermano, enseña que Cristo ha dado dones necesarios a la iglesia, incluidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que toda la iglesia pueda alcanzar una plenitud a la medida de la estatura de Cristo. Los pastores y el ministerio bajo el cual nosotros nos encontramos son de vital importancia, hermanos, si queremos convertirnos en sacerdotes bien enseñados, que a través de esto enseñemos bien a nuestras propias familias. Qué importante es saber enseñar la palabra de Dios. Hermanos, nosotros cada día, conforme nos dice la palabra, debemos aprovechar momentos a lo largo de nuestra vida y poner en práctica una mentalidad espiritual que nos va a ayudar para llevar la palabra de Dios en cada situación, ya sea que estemos jugando con nuestros hijos, que estemos hablando con nuestras esposas o sentados a la mesa, lo que estemos haciendo, llevarlos a la palabra de Dios. El pastor ha hecho vídeos sobre cómo el LGTBI, todo ese movimiento, está avanzando demasiado, que van a por nuestros hijos, ¿verdad que sí? Hemos visto ese vídeo, me ha tocado también, y digo, tengo que enseñarles a mis hijos cada oportunidad que veo esto, enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros no les enseñamos, la escuela les va a enseñar lo contrario y la aberración. Nosotros tenemos que ponernos manos a la obra y enseñar a nuestros hijos, aunque sean mayores. ¿Cómo lo sabrán? Aunque sean mayores, tendrán que saberlo también. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso, como lo hicimos ahora, hermanos, qué precioso cantar estos cantos para adorar al Señor. Decía uno de los puritanos, que no recuerdo su nombre, hermano, dice, si tú oras con tu familia, bien haces. Si tú oras y lees las escrituras y las estudias, haces mejor. Pero si oras, lees las escrituras y adoras al Señor con alabanza, lo estás haciendo pleno. Qué hermoso cuando tú te juntas en tu casa y en cualquier situación puedes decir, vamos a entonar unas alabanzas al Señor, vamos a hacer unas oraciones, vamos a estudiar la palabra. Hagámoslo, hermano. Miren, no es fácil, porque cuando tú empiezas a decirles, hagamos un culto, ¿saben qué es lo que pasa? Ve los rostros de algunos que se ponen serios. Pero hermano, no tengas temor ni vergüenza. ¿Saben qué? Yo lo hago y me pasa algo que lo noto, porque es una confrontación entre dos reinos ahí, entre el reino de Dios y el reino de Satanás, y que no quiere Satanás que se haga un culto en tu casa. Y cuando lo vas a hacer se siente un choque ahí. Pero hermanos, cuando empiezas a cantar, hermano, vamos a cantar, y empiezas a cantar, ese semblante empieza a decaer. Su semblante de mis hijos empiezan a ser transformados. Empieza la oración y luego la palabra, y cuando terminan se levantan y dicen, papá, ¿se te antoja algo? ¿Quieres algo, papá? ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es la que transforma, porque la palabra de Dios es la que cambia, porque la alabanza también hace que ese espíritu fuerte que tienen ahí también sea apacigüe, como lo hacía Saúl. ¿Se acuerdan que mandó a traer a David? Ese espíritu era de parte del diablo, de parte de Dios, que se lo puso a Saúl. Pero Dios usaba a David para cantarle al Señor y se fuera. Miren, cuando hay esto en casa, hagámoslo. El que tiene hijos grandes, no le tengan temor a sus hijos. Ármense de valor y hagan culto. Hagan culto. Es precioso. Y yo le pedí perdón a mis hijos porque no lo estoy haciendo diario, no porque no lo haga, sino porque debo de hacerlo diario. Y le digo, hijos, yo no lo estoy haciendo diario. Y mi meta es hacerlo diario con vosotros. Sacar un tiempo. Yo no sé de dónde va a salir el tiempo. Saldrá. Porque el tiempo lo ocupan mis hijos para muchas cosas. Luego nosotros también desperdiciamos mucho tiempo. Pero cuando
pones un tiempo a aprovechar ese tiempo, hermanos. Que no lo cambies, que no lo pospongas, que digan, ay, hoy no podemos, lo hacemos mañana. No, eso se hace. Porque no podemos decir, hoy no comemos, ya no nos da tiempo de comer, comemos mañana. ¿Quién ha dicho eso? No, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser así también con nosotros. Nehemías 8:1 es bastantes versículos, pero van a edificar nuestra vida. Esdras lee la ley del pueblo. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías, Mesulán. Y abrió Esdras el libro de la vida de todo el pueblo, pues a la vista, de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explican la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley de Dios. Hermanos, aquí lo que vemos es que Esdras llevó a cabo su ministerio de una manera muy similar a lo que conocemos como una adoración cristiana. En el versículo 8, él y todos los sacerdotes enseñaron, que leyeron las escrituras en voz alta, traduciéndolo a medida que avanzan, para que la gente entendiera la palabra de Dios que están escuchando. Y esto de que entendieran es porque esto ocurrió después del cautiverio israelita, cuando el pueblo de Dios hablaba un dialecto ligeramente diferente como resultado de haber nacido en una tierra extranjera, porque habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. En segundo libro de Reyes 17:27 leemos, y el rey de Asiria ordenó diciendo, llevad allá a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí y les enseñe, que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y hermano, un poco aquí de contexto puede ayudar. Cuando Asiria llevó en cautiverio a las 10 tribus del reino del norte, los nuevos colonos tomaron sus lugares en la tierra de Israel. Como no temían a Dios, y esto es porque no hubo enseñanza de la palabra, él envió leones que comenzaron a matar a la gente. ¿Quién? Dios. Para sofocar los ataques, el rey de Asiria envió a un sacerdote israelita de regreso a esa tierra natal para informarles a los nuevos residentes cómo adorar al Dios de la tierra. Y el rey asumió que el sacerdote sabía cómo adorar a Dios y por lo tanto era responsable de impartir ese conocimiento al pueblo. Hermanos, cuando yo estudio esto, me quedé pensando, si yo no me dedico a enseñarles la palabra de Dios, mis hijos serán devorados por el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Hermanos, no es un juego. El diablo sí que está queriendo destruir familias y lo está consiguiendo. Nosotros tenemos que hacer nuestro papel.
Otro ejemplo que de enseñar las Sagradas Escrituras se encuentra en segundo libro de Reyes 12:2 y muestra el efecto de la instrucción de un sacerdote sobre un rey. Y fíjense qué tan importante es que dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Hizo lo recto, ¿por qué? Porque tenía un sacerdote a su lado que le estaba enseñando la palabra de Dios y que lo estaba dirigiendo. Nuestros hijos harán lo recto delante de Dios y aprenderán a temer al Señor cuando nosotros estemos al lado como sacerdotes que debemos ser con ellos. Hermano, cuidado, hermanos, no abandonemos a nuestra familia, no los abandonemos. No pensemos que ya con una vez que vienen al culto ya está, porque luego tienen 3 días o 4 días viendo la internet o viendo su móvil o viendo no sé qué ven. Porque no tenemos el control absoluto de ellos. Podremos verlos durante el día, pero en la noche no sabe si en su habitación están dormidos o están despiertos o qué están haciendo. Segundo libro de Crónicas 15:3 dice: y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin el sacerdote que enseñara y sin ley. Pregunta: y por muchos días ha estado nuestro hogar sin el Dios verdadero y sin ese sacerdote que somos nosotros que enseñe y sin ley. Esto es fuerte. ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años ha estado nuestro hogar sin ese sacerdote que cumpla con su labor? ¿Por cuántos? Dirá que yo no tengo hijos, pero tienes mujer. ¿Por cuántos? Que no le estás enseñando la palabra de Dios. No, porque ya vamos a la iglesia. No es la responsabilidad. Más adelante lo veremos, del pastor o de la iglesia, es nuestra. Este versículo es sacado de una profecía hecha por el Espíritu de Dios. Esta muestra que un sacerdote maestro era el gran medio para poner en Israel en contacto con el Dios verdadero y con su ley. Así nosotros somos los responsables de poner en contacto a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros nietos con el Dios verdadero y con su santa palabra. Mira cómo afecta la palabra de Dios en nuestras vidas. En Jeremías 18:18 dice: entonces dijeron: venid y urdamos planes contra Jeremías. Ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo con la lengua y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. ¿Sabes qué es eso? Que cuando está hablando el profeta, el sacerdote está hablando, ellos están murmurando. No hagamos caso, no le pongas atención. Que no se nos ocurra eso cuando el pastor esté predicando y que nuestra mente diga: puedes hablar mucho, pero yo no pongo caso, no hago caso a eso. Hermano, vemos aquí cómo la palabra de Dios afecta a estas 3 personas diferentes. Es una revelación para el profeta, es un consejo para el hombre sabio, mientras que la responsabilidad especial del sacerdote es no permitir que la ley de Dios perezca. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no permitir que la ley de Dios en nuestro hogar se deje de escuchar. El sacerdote está llamado a retener ese conocimiento e impartirlo al pueblo, así nosotros, e impartirlo a nuestra familia. Todos estos pasajes que hemos estado leyendo, hermanos, dejan claro que uno de los deberes principales de los sacerdotes en Israel era y es instruir al pueblo de Dios en los preceptos de la ley. Existe un gran paralelismo entre los sacerdotes de Israel y un hombre como sacerdote en su hogar que instruye a su familia en las Escrituras. El papel de enseñar a los niños en los caminos del Señor no es de la iglesia, sino de los padres, lo dijo Juan Calvino. No es de la iglesia, sino de los padres. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? 4º punto, y vámonos con el 4º punto, hermanos, que ya vamos a terminar. Debe ser obediente al mandamiento del Señor. Por último, el hombre como sacerdote del hogar, el consejo que debemos seguir es que debe ser obediente a los mandamientos de Dios. Y voy a leer esto que voy a decir, lo voy a leer porque lo he sacado de una revista de portavoz de la gracia. Dice, pongan mucha atención porque esto ha tocado mi corazón, hermanos. Adoración en familia. Tan importante es, la Asamblea General de la Iglesia de Escocia así lo creía. En 1647 publicó el Directorio del Culto Familiar, el cual dice que la Asamblea aún requiere de los ministros y ancianos gobernantes y les insta a que hagan una diligente investigación en las congregaciones que tengan a su cargo.
¿Cuál es? Por si existe entre ellos alguna familia o familias que tengan por costumbre desatender este necesario deber. Y si es hallada alguna familia, el cabeza de familia será en privado, primeramente amonestado para corregir su falta. Y en este caso, y en caso de continuar en ella, en la falta, ha de ser grave y tristemente reprobado por la sesión de ancianos y ministros. Después de tal reprobación, si todavía es hallado descuidando el culto familiar, que sea por su obstinación en tal ofensa, suspendido y privado de la cena del Señor. ¿Excomunión por no observar el culto familiar? Pregunta. Sé que coincidamos o no con esta disciplina tan severa, esta demuestra la gran importancia que las iglesias le daban a la adoración de Dios en la familia. ¿Sabían que a lo largo de la historia de las iglesias de nuestro Señor, la adoración en familia ha sido el sostén principal de la prosperidad, salud y vitalidad del cristianismo? Nuestra oración ferviente, hermanos, es que otra vez vuelva a restaurarse, que en nuestros hogares siempre esté un culto familiar, que el sacerdote que somos nosotros estemos enseñando. Como estamos cumpliendo los mandamientos, nos dice en Deuteronomio 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día en que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Todo habla de mandamientos. Nosotros tenemos que obedecer esos mandamientos. Y hago otra cita de un teólogo, Oliver Haywood, y dice: tal vez imaginen que ustedes son cristianos. Sin embargo, a mi juicio, un hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre en su familia no es digno de ser un participante adecuado de la Santa Cena. Merece amonestación y censura por este pecado de omisión, así como por los escandalosos pecados de comisión. Y es que traiciona su vil hipocresía al pretender ser un santo fuera, cuando es una bestia en su casa, porque un cristiano bien nacido, es decir, de buenas maneras y refinado, respeta todos los mandamientos de Dios. Es de los que son justos delante de Dios y que andan irreprensibles en todos los mandamientos de Dios y ordenanzas, como lo hizo Zacarías e Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Dios ahí en esa escritura me habló como padres, cómo nos estamos comportando, obedeciendo todos los mandamientos o solamente los escandalosos. No matarás, no robarás, no adulterarás. No lo he hecho, pastor, pero hay cantidad de otros mandamientos que debemos también obedecerlos. Y que no cumplimos, del de omisión. No hago culto familiar en mi casa, no cumplo con ese mandamiento, es omisión. Pero los de comisión también, hermanos. Debemos desarrollar la gracia de tener esa mentalidad espiritual. Recordarles a nuestros hijos siempre los mandamientos de Dios en todo momento. Si están viendo la televisión y vemos algo ahí que no va de acuerdo a la palabra, porque casi no hay nada de acuerdo en la palabra en la televisión. Que bendita pandemia, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por la pandemia. Yo no me asusté, gracias a Dios. Dios usó ese medio para que Dios me quitara la televisión en casa. Perdía horas en televisión. Yo no sé ustedes, pero yo perdía horas en televisión. 2 o 3, a veces hasta 4 al día perdía uno viendo televisión. Gracias a Dios, hoy ese tiempo que se dedicaba, ahora es para el Señor. Ahora es para la familia. Ahora es para estar ahí con ellos. Hermanos, que todo momento aprovechemos a enseñarles los mandamientos a nuestros hijos. Debemos suplicar por gracia para que tengamos esa mente espiritual, una gracia que nos recuerde lo que la palabra de Dios dice acerca de cada aspecto de nuestras vidas. Solo, hermanos, esta gracia, junto con oración ferviente y disciplina piadosa, puede convertirnos en el tipo de esposos y padres que deberíamos ser. Vemos el paralelo repetido en Deuteronomio 6:4 y dice: escucha, oh Israel,
el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Como dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Si no lo hacemos, omitimos. Y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta misma escritura hace poco el pastor también la predicó en un mensaje de entre semana. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Me hizo gracia porque dice, no las vas a escribir, no, sino que se van a estar recordando siempre. Al levantarte, al caminar en tu casa, al sentarte en la mesa para conversar o para comer, lo que sea, en cualquier momento, la palabra de Dios tiene que estar en abundancia para que pueda salir de nosotros. Cuando la Iglesia de Escocia adoptó la confesión de fe de la Asamblea de Teólogos de Westminster, contenía esta estipulación que sigue siendo válida entre nosotros. Esta es: Dios ha de ser adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad, en las familias privadas a diario y también en secreto, cada uno por sí mismo. Las familias a diario. Debemos comprometernos en esos tiempos establecidos. Hermano, yo les digo una cosa. Yo le digo a mi esposa, a tal hora, culto. Tengo que ser a esa hora culto. No puedo decir, no, mejor la pasamos más tarde. No se puede posponer. Culto es culto. Y culto se hace. Y yo se los digo, en Deuteronomio 6 nos dice, en cuanto nos sentemos en nuestras casas debemos de estar enseñándoles. No podemos llamarnos instructores de nuestras familias si nunca nos tomamos el tiempo para sentarnos con ellos, leer un pasaje de la Biblia y explicar cómo se aplica a sus vidas. Y para garantizar una adoración familiar provechosa, es posible que tengamos que dedicar un poco de nuestro tiempo devocional antes para planificarlo brevemente, cómo lo abordaremos y qué es lo que vamos a decir. Nos recomiendan en estos teólogos y estos puritanos que antes de hacer tu culto, tú pases un tiempo a solas en oración y estudiando lo que tú vas a enseñar a tus hijos. Que no nos presentemos como, aquí vamos a hacer un culto, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, vamos a ver, tú ora, tú esto. No, se tiene que planear y llegar ahí sabiendo lo que uno va a enseñar. El mismo tema emerge en Deuteronomio 11, lo que leímos ahora con nuestro hermano. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal en vuestra mano y serán por insignias en vuestros ojos. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estos mandamientos no solo son regulativos para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pues el llamado a enseñar las palabras de Dios a nuestros hijos nunca va a pasar. Nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Qué importante es que nosotros cumplamos con el papel de ser maestros bíblicos para nuestros hijos, obedeciendo los mandamientos del Señor. Debemos hablarle siempre de la palabra de Dios a nuestra vida. Y hermanos, fíjense, estas dos citas que voy a leer las dice Spurgeon y ya vamos a terminar, pero pongan atención. Bienaventurada la familia que se reúne cada mañana para orar. Bienaventurada, cada mañana para orar. Bienaventurados los que no permiten que la tarde acabe sin unirse en súplicas. Hermanos, desearía que fuera más habitual, que fuera universal, que todos los que profesan la fe cristiana tengan la costumbre de orar en familia. En ocasiones oímos hablar de hijos de padres cristianos que no creen en el temor de Dios y se nos pregunta, ¿por qué han acabado tan mal? En muchísimos casos, me temo que existe un descuido tan grande de la adoración familiar que es muy poco probable que los hijos les impresione ninguna piedad que supuestamente posean sus padres. Otra frase de Spurgeon: la oración familiar y el púlpito son los baluartes del protestantismo. Cuenta con ello porque cuando la piedad de la familia decaiga, la vida de la piedad también será más baja. En Europa, a cualquier precio, teniendo en cuenta que la fe cristiana empezó con una familia creyente,
deberíamos procurar la conversión de toda nuestra familia y mantener dentro de nuestros hogares la buena y santa práctica de la adoración familiar. Oye, qué fuerte, pero deberíamos tenerlo esto. No sé si a ustedes les está impactando, pero hemos aprendido que para ser nosotros sacerdotes en nuestra casa, instructores en las Sagradas Escrituras, los consejos que vimos, debe ser conocedor de las mismas Escrituras. Debe practicar las Sagradas Escrituras. Debe enseñar las Sagradas Escrituras a su familia y debe ser obediente al mandamiento del Señor para poder llevar a cabo nuestra función. Por último, hermanos, J.H. Merle de Auvigny, un historiador y teólogo, dijo esto: pero mi hermano, si tú deseas levantar un altar para Dios en tu casa, tú debes, primero que todo, levantar uno dentro de tu propio corazón. ¿Y hay uno ahí? Te pregunto, mi amigo, ¿hay uno ahí? Oh Señor, que verás tú en nuestros corazones, tú, para quien nada está velado y delante de quien todas las cosas están desnudas y abiertas. En tu corazón, mi querido oyente, veo un altar levantado al placer y a la mundanalidad. Ahí ofreces tu sacrificio por la mañana. Ahí tú sacrificas al atardecer y el incienso que sube de ello te intoxica y te extravía del camino aún durante la noche. En tu corazón, mi querido oyente, veo un altar levantado a las buenas dádivas de este mundo, a las riquezas, a Mamón. Dentro de ti, mi querido oyente, veo un altar consagrado a ti mismo. Tú eres el ídolo a quien tú adoras, a quien tú exaltas sobre todos los demás, para quien tú deseas todas las cosas y a los pies de quien te encantaría ver a todo el mundo arrodillarse. Mi hermano, ¿hay en tu corazón un altar levantado al único Dios vivo y verdadero? ¿Eres tú templo de Dios y mora el Espíritu de Dios dentro de ti? En tanto no haya en tu alma un altar levantado a Dios, no podrá haber ninguno en tu casa. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo, entre el templo de Dios y los ídolos? Conviértete entonces en tu corazón. Muere al mundo, al pecado, aún a ti mismo y vive para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo te ha redimido a un gran precio. Él dio su vida entera para ti en la cruz. Aprende entonces que Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo cual, hermanos, salid en medio de ellos, de los ídolos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, que yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oh, feliz es aquella familia, mis hermanos, que ha abrazado a aquel que dice: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Querido oyente, que el Señor afecte de tal manera tu corazón, que tú exclames ahora como lo hizo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos al Señor, hermano. Bendito Padre, tu palabra ha llegado a nuestro corazón. No me cabe duda, Señor. Tu palabra ha sido tan clara, tan directa, tan explicada, Señor. Dios, oro, Señor, para que todos los hombres que estamos aquí en este lugar cumplamos con el mandamiento de ser sacerdotes en nuestra casa, de enseñar tu palabra a nuestra familia. Pero antes, Señor, estudiar tu palabra, Señor, enamorarnos de tu palabra, Señor, comprenderla para poder nosotros ponerla por obra, practicarla, enseñarla a nuestros hijos, ser obedientes en todo lo que tu palabra nos manda, Señor, y no tan solamente oidores, sino hacedores. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.